que me acompañe en esta tercera entrega de la serie El Espíritu de Verdad, y vamos a ir a la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, por favor. Ahí en pantalla aparece solamente el versículo 3, pero acompáñeme. Vaya a su Biblia, por favor, desde el versículo 1, desde el versículo 1. Primera de Pedro 1, a partir del versículo 1. Dice la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Mire lo que dice el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesucristo. Gracias por el don precioso de tu salvación que nos has dado, Señor, en la vida, en la muerte y resurrección de tu Hijo Jesús. Gracias, Cristo, por enviarnos al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Consolador que has enviado para que esté con nosotros y en nosotros. Espíritu Santo, eres bienvenido. Te pedimos que esta palabra sea vivificada en nuestro corazón, que tu presencia, que la unción de tu presencia, pero tu verdad también, tu revelación, Señor, sea plasmada en nuestra mente, en nuestro corazón. Danos tu palabra, Espíritu de Dios. Revélanos esta palabra. Danos esta palabra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Fortalecidos en la esperanza.
este mundo nuestro necesita esperanza. Nosotros necesitamos esperanza. Me gusta decir que la esperanza es como el combustible del alma, ¿verdad? Cuando no hay esperanza, es como cuando nos quedamos sin gasolina. Si no hay esperanza, no hay motivación. Y si no tenemos motivación, podemos tener fuerzas, podemos tener capacidad, podemos tener conocimiento, pero si no hay motivación, es como que no hay gasolina. Y un salmista moderno decía, le falta la gasolina. Ah, no, ese no es canto, ¿verdad? Por ahí iba yo, de esas cosas que uno oye. Pero cuando no hay esperanza no hay gasolina, no hay combustible. Y entonces vemos a un mundo a nuestro alrededor y en nosotros también, personas que son muy capaces, que tienen mucha experiencia, tienen mucho dinero. Hoy recientemente escuchaba la entrevista de un hombre que conquistó mucha fama y mucho dinero. Y tuvo un encuentro con Cristo y cambió su vida. Inexplicablemente para muchos de nosotros. En esa experiencia en que él encontró a Jesús, venía de una racha de pérdidas. Muchas de las cosas que había logrado se fueron, no porque Dios se las quitó, sino porque él había hecho de eso un Dios, ídolos, que lo llevaron a la quiebra, al fracaso, perdió su familia, perdió todo lo valioso que tenía. Pero lo increíble, y que ustedes conocen quizás al personaje llamado Fernando Arau, para los que somos del Antiguo Testamento, aquel de cachún, cachún, rara, búsquenlo por ahí, un testimonio interesante. Fernando Arau dice, lo que yo gané cuando encontré a Jesús y que me dio la oportunidad de recuperar a mi familia, a mis hijos, mi hogar, mi esposa, que yo había desechado, no se compara. Con gusto volvería a perder toda la fortuna monetaria, millones que perdí, por ganar lo que hoy tengo. Hay mucha gente rodeada de todo lo que nosotros andamos buscando, ¿verdad? Sí, el dinero no es la felicidad, pero hay quienes dicen, pero cuando lo tienes, qué feliz eres. Muchos de nosotros estamos afanados buscando más, un poquito más, ganar más, tener más, disfrutar más, o cuando menos aparentar más. Y todas las personas que han llegado a esa cima inconquistable para la mayoría, pero que han llegado a tener, a poseer, a lograr, casi todos los que he escuchado, les he escuchado decir que eso ha sido su propia perdición también. No porque el dinero sea malo, no porque las cosas, las riquezas sean malas en sí mismas, sino porque el humano, sin ninguna excepción, las personas, descubrimos que nada de eso puede llenar el vacío de nuestro corazón. Es solamente una ilusión pasajera. Hay esperanza, hay necesidad de esperanza. Y la esperanza es la hermana de la fe. Trabajan juntas, no son lo mismo. Pero la esperanza siempre va acompañada de la fe. Fortalece a la fe que sostiene, la fe que avanza, la fe que conquista, la fe que aguanta, que resiste. Necesita la esperanza. Y el apóstol Pablo inicia esta carta a los hermanos, la mayoría de ellos judíos convertidos a Cristo,
que habían salido, como él lo dice, expatriados, muchos a causa de la persecución directa, otros habían salido antes y habían ido la mayor parte de ellos, o una gran parte de ellos, toda esta expatriación que salió de Jerusalén y de la mayor parte de la zona de Judea, como Jesús ya lo había anunciado en Mateo 24, cuando llegue ese día, vayan, huyan. Muchos habían huido por la persecución. Primero, la persecución religiosa de las autoridades de Jerusalén, luego también la del Imperio Romano. Y muchos de ellos habían ido a parar a esa región que Pablo denomina o menciona: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo eso lo que hoy es Turquía. ¿Cuántos conocen Turquía? Yo no, pero me encantaría ir pronto. Visitar esos lugares donde estuvieron las siete iglesias del Apocalipsis, capítulo 2 y 3. Gran parte de los creyentes fueron a esas regiones, conocido también como el Asia Menor. Y a ellos va dirigido esa carta, se leía en todas las iglesias. Claro, cuando digo iglesia, no vaya a pensar que eran templos, mucho menos catedrales como hoy las disfrutamos. Eran grupos en casa, en lugares al aire libre, debajo de un árbol. Era la iglesia, era la comunidad de creyentes que se reunían y para adorar juntos, para escudriñar juntos la palabra del Señor. Y a estos hermanos que vivían con el Jesús en la boca, literalmente, a miles y miles de ellos que no sabían si iban a comer no mañana, sino la cena en la noche, que no tenían claro si mañana llegaría hasta ellos la persecución, no tenían los recursos, las comodidades con las que nosotros contamos. Mire cómo inicia el apóstol Pedro. Él nos dice: orando por ustedes, hermanos, por las enfermedades que puedan estar pasando. No es menos importante, pero no les dice orando para que el Señor supla todas sus necesidades. Él comienza diciéndoles: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y la palabra esperanza no está de relleno ahí. No es una expresión litúrgica como hoy podemos, porque hoy cantamos una letra tan sublime, tan extraordinaria. Hoy cantamos de rendirnos a ti, de adorar, de entrar en tu presencia. Hoy manejamos un lenguaje litúrgico, bíblico, muy hermoso. La mayoría de nosotros nunca ha puesto a prueba eso que cantamos. La mayoría de nosotros no sabemos lo que es estar bajo la persecución, bajo el peligro inminente de ser aprendido, de ser muerto, de ser entregado en autoridades que la mayoría de los cristianos no pasaban por un juicio, eran entregados a la muerte. En aquellos días, cuando Pedro habla de esperanza, está hablando del asunto real, de lo que más ellos necesitaban. Ellos necesitaban una esperanza viva, no cualquier esperanza. No la esperanza de que ojalá no llueva para que no se me eche a perder la fiesta, los planes familiares que tengamos. Ojalá sí llueva para que las cosas salgan mejor. No estamos hablando de cosas genéricas. Estamos hablando de algo que representaba la vida o la muerte. Ellos vivían al borde del precipicio constantemente. Ellos constantemente estaban con la ventana abierta a la eternidad. No es fácil identificarnos con esa iglesia, pero lo que sí sé es que en la iglesia
el mundo cristiano, los creyentes de hoy en día, estamos atravesando no por una persecución, al menos no nosotros, en esta región. No hay autoridades vigilándonos, no hay personas que estén poniendo a prueba nuestra fe, no hay el peligro de ser aprendidos y encarcelados a causa de nuestra fe, al menos no en este momento. No conocemos esa clase de persecución, pero nuestra generación está siendo asediada por otra clase de persecución. No es física, pero está causando cada vez mayores estragos. Hay personas, y lo digo con mucho respeto y con mucho amor, pero es posible que haya personas que de cuando en cuando se sientan en estas sillas con nosotros y que hoy, por favor, espero no, que alguien no estaba diciendo, lo dijo por mí porque no fui. Ojalá que no. Pero es posible que alguien hoy se levantó y dijo, no voy a ir, simplemente no voy a ir. ¿Por qué? Porque está nublado y cuando se nubla yo me deprimo. Porque este día no tengo ganas. Y eso es real. Hay muchos de nosotros que estamos en un sube y baja emocional, ¿verdad? Que estamos enfrentando cualquier cantidad de desafíos y que no sabemos, algunos, la clase de lucha que estamos enfrentando. No sabemos otros la clase de lucha que están enfrentando algunos de nuestros amigos y hermanos. Esa persecución es invisible. Es una lucha interior. Son luchas en sus emociones, en su corazón, en su ánimo. Algunas se sienten amenazados quizá por situaciones que los demás no logramos percibir. No es fácil entender, pero la realidad es que hay una generación en la que estamos viviendo en que está envuelta en una constante batalla emocional y por lo tanto también espiritual. No hay una división, no hay una separación por más que querramos separarlo. Una batalla emocional que logramos identificar, una lucha emocional terminará siendo también espiritual y debemos tratarla integralmente y entenderla también integralmente. Así que Pedro les dice, hermanos, el Señor nos hizo renacer a una esperanza viva. Está hablándole a la mayoría de ellos que fueron judíos durante toda su vida, pero que recientemente habían abrazado la fe cristiana. Escuchen. Y por abrazar la fe en Cristo, habían descubierto en ese renacer espiritual, en esa nueva vida, lo primero que enfrentaron, al menos visible, fue que empezaron a ser perseguidos. Y estaban viviendo su nueva vida. Estaban viviendo esa novedad de vida, ese renacer espiritual. Y lo primero con lo que se enfrentaron es con el rechazo de su comunidad religiosa. Los judíos, donde quiera que estuvieran, aparte la sombra ominosa del imperio, del poder imperial, que siempre estaba lista para perseguir todos aquellos que no se rindieran absolutamente a la autoridad de César, porque entonces César no solamente era un gobernante, el imperio romano no solamente estaba dirigido por un gobernante o un monarca, sino que había comenzado o había resurgido la idea de adorarlo como Dios, especialmente con Nerón, el más loco, terrible y sanguinario de los emperadores romanos. Pero dice Pedro, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Siga conmigo.
Voy a continuar una vez más. Vamos a paladear esos versículos 4, 5. Acompáñeme. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Hay tres palabras que me quiero detener un poco y saborearlas un poquito con ustedes. El Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad, que nos guía, que está con nosotros, que nos acompaña. El Espíritu de verdad está increíblemente interesado en revelar de qué se trata nuestra esperanza, cuál es y por qué nosotros podemos alegrarnos y confiar y descansar en esta esperanza. ¿Qué clase de esperanza es la que tenemos? Porque aquellos cristianos a los que él escribía estaban llenos de fe. Era su fe, era la fe genuina la que había causado que ellos dejaran las tradiciones del judaísmo, dejaran la religión de sus padres y abrazaran la vida cristiana, abrazaran ahora la fe en Cristo. Ellos estaban seguros de su fe, pero necesitaban fortalecer la esperanza. Y amados, hay muchos de nosotros que hemos peleado una gran batalla de la fe. Hemos pagado un precio. Algunos de ustedes quizás han tenido rechazo familiar. Algunos de ustedes, por permanecer en su fe, han sido segregados laboralmente, quizás. Algunos de ustedes, por permanecer en su fe, es posible, quizás es posible que hayan tenido que dejar algún otro grupo donde se congregaban porque no resultó ser o no logró encajar con tus convicciones firmes en la palabra. Es posible. Es posible que algunos de nosotros sigamos, hay muchos creyentes que hoy en día se congregan, sirven a Dios de corazón, pero no están conformes donde están. ¿Sabe? He escuchado a muchos que dicen: estoy aquí por obediencia, clamando a Dios, pero no estoy de acuerdo, no me gusta lo que estoy viendo. Y algunos estamos luchando, lidiando con batallas de fe por convicciones bien arraigadas en nuestro corazón. Y decimos cosas como: porque esta es la iglesia de mis padres, o porque esta es la doctrina que me enseñaron, o porque este es el lugar donde me plantó el Señor y aunque me ha ido como en feria, aquí estoy. Es posible que algunas de esas convicciones alimentan nuestra resistencia. Y yo te digo, gracias a Dios por convicciones así. Gracias a Dios por aquellos que están peleando la batalla de la fe con firmeza, que antes que cerrar sus ojos para acomodarse, los tienen bien abiertos diciendo: Señor, no estoy cómodo en estas circunstancias. No me gusta lo que veo en mi hogar, en mi familia, en el círculo que es hacia donde volteo, pero estoy firme, Señor. Quiero ser guiado por tu Espíritu. No estoy a gusto, pero quiero ser fiel a ti. Si tú estás peleando esa batalla, yo le doy gracias a Dios por lo que está sucediendo en tu vida. Y me identifico mucho contigo. ¿Sabes? Yo tampoco estoy a gusto. He entendido que la vida muchas veces no es para estar a gusto. Y hay que decirlo. Yo sé, están pensando: ahí va el pastor otra vez. Es que un domingo sí y el otro también. Y yo no hallo cómo plasmar en tu corazón, tatuarte en tu alma este mensaje, especialmente para nuestros amados hijos, para esta nueva generación que hemos endiosado el bienestar.
Hemos endiosado el estar a gusto. Y lo hemos puesto por encima de todo. Es que si no estás a gusto, ¿para qué? Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Y te entiendo también porque todos los días enfrento esta batalla, en muchas circunstancias. No vaya a pensar, el pastor no está a gusto en Oasis, no estoy hablando de eso. Estoy feliz, mi esposa y yo estamos felices de estar con ustedes. Es el regalo extraordinario de Dios para nosotros, servirles. Pero estoy hablando de la estación que estamos viviendo en la vida, en estos momentos, de esta transición, de estas circunstancias que estamos atravesando en lo general. Hay muchas cosas en las que no estoy a gusto. Por lo tanto, te entiendo muy bien. Pero quiero hablarte, quiero que regresemos al punto del apóstol Pablo, de la palabra, de la esperanza. Porque esa será la batalla que libraremos. Has sido fiel en tu fe, pero es posible que has sido bombardeada un día, sí, y el otro también. Y tu esperanza mengua, se debilita, lo entiendo también. Y sé que el Espíritu Santo de Dios ha sido enviado también para fortalecernos en la esperanza. Porque no solo podemos vivir de convicciones, las convicciones son muy importantes, pero también debemos alimentar las motivaciones. Y la esperanza de Cristo, la esperanza de su palabra, la esperanza eterna, mis amados, nos levanta, nos fortalece, nos hace levantarnos y dar pasos, nos hace ser instrumentos para otros. Esa motivación santa nos hace levantarnos por encima de las circunstancias. Alguien dice amén o diga así soy. Nos hizo, me encanta esta expresión del versículo 4, esta herencia que nos ha dado el Señor es incorruptible, es decir, que no se puede destruir. Las circunstancias no las pueden destruir. Las personas que nos tiran hate no la pueden destruir. Esa herencia es, en primer lugar, indestructible o incorruptible, como dice aquí esta versión. Pero también es incontaminada, es decir, que jamás podrá ser manchada. ¿Algunos de ustedes le han manchado su reputación? No levante la mano, pero por ahí así discretamente. A mí sí, y verdad que duele cuando manchan aquello por lo cual tanto te esmeras, te esfuerzas. Algunos, al menos algunos, nos importa la reputación, a mí sí, y no pido perdón por eso. Por aquellos que dicen, a mí no me importa lo que digan, a mí sí. Y me importa mucho. Y creo, permítame decirle, no sé, creo que debería importarte. No para vivir de eso, no para depender de eso, no para anclar tu identidad en eso, sino porque tu vida es un mensaje a un mundo necesitado. Tu vida, tu testimonio le dice a otros, no puedes controlar que hablen de ti, pero sí debes cuidar el mensaje que estamos dando. Y duele mucho cuando es manchada esa reputación, ¿verdad? Sin embargo, el apóstol Pedro nos recuerda que la herencia que hemos recibido, la herencia es eterna. Y esa seguridad de salvación y esa identidad que está implícita ahí no se puede manchar. Intentarán manchar tu desempeño, pero no mancharán tu identidad. Es incontaminada
Y hay otra palabra, puras domingueras, apúntele bien, inmarcesible. Una herencia incorruptible, una herencia que no se puede manchar y una herencia inmarcesible. Significa que no se puede marchitar. Que no se puede marchitar. Y cuando yo meditaba y leía esto, primero para mí, yo le preguntaba al Espíritu Santo mientras leía y le digo, Señor, ¿por qué a veces se nos baja tanto la pila? Vamos a hablar en plata, ¿le parece? ¿Por qué a veces se nos baja tanto la pila? Pero tanto que ni rayita aparece. Cero, no prende. Algunos de nosotros los varones luchamos tanto con el ánimo que siempre estamos como que puede oírse si nos acercamos suficiente a nuestra alma, puede oírse como un ruido que más o menos suena así. ¿Ha oído eso? Cuando va manejando y te paras a revisar las llantas, ves que va baja, te acercas y oyes poco a poco, punchados, desinflados. De hecho, esa es la palabra bíblica que se traduce como desanimados. Es equivalente a estar desinflados. Y los hombres somos muy asediados por el reino de las tinieblas, con el desánimo. Las mujeres son asediadas en contraparte por la desesperación. Es muy común que las mujeres se acercan a pedir ayuda cuando están desesperadas. Sí, me ha escuchado decir que digo que cuando alguien viene conmigo y es una dama y dice, pastor, no hay yo qué hacer, estoy desesperada, ¿qué hago? Y ya saben lo que le digo, ¿verdad? Yo les digo, no haga nada, por favor, no haga nada. Mientras estás desesperada, no hagas nada, no decidas una sola cosa, ora. Ríndete, dilo a Cristo, decía un canto que cantábamos. Y cuando el hombre está desanimado, también solemos tomar las peores decisiones cuando estamos desanimados. Pero no debemos tomar decisiones. Y cuando se marchita el alma, se marchita la esperanza y todo se mira gris. Pedro nos recuerda que la esperanza que nace en Cristo no está anclada a las circunstancias. Le estaba diciendo a la gran mayoría de ellos, hermanos queridos, ellos vivían en tiendas de campaña, algunos eran refugiados, no estaban viviendo como nosotros vivimos. No se reunían en lindos edificios refrigerados. Gloria a Dios por esta hermosa bendición. Ellos se reunían en condiciones mucho más deplorables. Y a ellos les está hablando de esperanza. Y mire lo que dice el versículo 5. Esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, ustedes que son guardados, versículo 5, ¿está conmigo ahí? Son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en tiempo postrero. ¿Qué les está diciendo? No logran ver todo lo que quisieran ver en este momento, pero la esperanza los preserva. De hecho, la expresión guardada no significa meter en un cajón y guardarlo. Mi esposa, no sé usted, pero mi esposa guarda también las cosas, pero también que cuando le pregunto por algo me dice, sí, espérame, es que lo necesito ya. ¿Lo guardaste? Sí, lo guardé. ¿Me lo puedes dar? Espérame. ¿Qué haces?
Estoy recordando dónde. Entonces, cuando yo sé, yo sé por qué se ríen algunas. Cuando yo sé que voy a necesitar algo, dejo un martillo alguna otra cosa. Le digo, no me muevas eso de ahí. Pero es que se ve mal. Sí, pero si lo guardas, por favor, dámelo a mí. Cuando veas algo que no corresponde ahí, dámelo a mí, no lo guardes. Por favor, no lo guardes. Y ella me dice, pero cuando lo guardo, evito que lo pierdas. Y tiene razón. Pero no se refiere a ese guardado. La palabra guardar, que se tradujo como guardar, que sois guardados, está hablando de proteger. Es un término militar. Es de guardia. Es de ser protegido detrás de murallas. De ser protegido por un ejército. Es un término militar. Vosotros que sois protegidos por el poder de Dios, que sois cobijados, que sois rodeados, que son protegidos por el poder de Dios, por su ejército celestial, por el poder incomparable de Dios, de donde nadie puede dañarte. ¿Alguien de aquí desea estar bajo esa protección? ¿Guardados? Bueno, esta es la esperanza. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere recordarnos cada día cuando luchamos contra la ansiedad. Yo no te juzgo por luchar, por estar luchando con la ansiedad. De hecho, es una de las cosas más comunes que estamos enfrentando hoy. Nunca la humanidad tuvo tantos recursos. La ciencia médica, gracias a Dios, tan adelantada. La última vez que yo fui con mi esposa al médico, con el especialista, era un internista, y nos dio una cátedra de medicamentos y de avances de la ciencia. Y yo no escuché, no recuerdo qué le dijo a ella de su avance. Iba muy bien, va muy bien, te felicito, corazón. Eres un ejemplo. Pero él nos dio una cátedra de los avances de medicamentos. Y yo salí y le dije, wow, es increíble. Gracias a Dios por la ciencia médica. Pero también nunca antes habíamos tenido tantos casos de ansiedad y de depresión. Es real, es una batalla real. Yo creo que el corazón del Padre se compunge, se duele de vernos atrapados por la ansiedad, por la depresión. Es real, el corazón no sabe cómo enfrentar. Y lo que el apóstol Pedro está diciéndonos, la palabra de Dios, nos dice hoy, como el apóstol lo decía a sus destinatarios de entonces, es el Señor el que los guardará. Es su presencia y es su paz el que los protegerá. No son las circunstancias, no son los recursos por los que tanto necesitamos. Incluso no tienes que esperar a que llegue la sanidad que tanto anhelamos. Ahí el Señor te guardará. Cuando nosotros atravesamos por enfermedades, pensamos que el milagro más grande es cuando la enfermedad se va. Pero quieres que te recuerde algo. Aunque Cristo sigue siendo poderoso para sanar, aunque nuestro Dios es poderoso para sanar toda enfermedad, el milagro más grande que a veces pasa desapercibido es lo que sucede en el proceso. Es lo que nuestra alma experimenta, que aprende a confiar, a estar confiado, a sentirse rodeado y seguro en medio del proceso de enfermedad. Y no es que Dios te envía deliberadamente la enfermedad, es que Él no desaprovecha eso
para atraerte a Él, para volverte a hacer confiar, para que vuelvas a esperar, a confiar, para que sepas en dónde está tu cobijo, tu esperanza y tu seguridad. Alguien diga: sí, Señor, amén. Y déjenme ir acercándome al final con estas palabras. Mire, versículo 6 dice: en lo cual os alegráis. Nos alegramos al saber que la fe, nuestra esperanza y nuestra herencia está guardada, protegida en el Señor. Aunque ahora, yo a veces quisiera sacar estos versículos de la Biblia y a ver, Señor, ¿dónde te guardo esto? Porque no me sirve. Pero está ahí, es parte del proceso, es parte del milagro. Es como cuando mi esposa se pone a arreglar la casa porque vamos a recibir visitas. Y todo lo útil que yo voy poniendo por ahí, esto es útil, ahí lo tengo a la mano. Y saca todo eso y me dice: ¿dónde te lo guardo? ¿Por qué? Porque no se ve bonito. ¿Dónde te lo pongo? Y a veces nosotros quisiéramos sacarle algunos versículos y decirle: Señor, te los guardo porque no se ve bonito aquí. Pero el Señor dice: pero eso es útil. Eso necesitas vivirlo. Ahora venga conmigo a una de esas. En lo cual os alegráis, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, alguien dice amén, si es necesario. Pedro tuvo todo el cuidado de poner las comas parentéticas para soltarnos la bomba que viene antes. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario. Voltea con la persona que está a tu lado, con una sonrisa llena de amor, di: ahora, dile, por un poco de tiempo, si es necesario, dile, prepárate, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Todos digan: ¿por qué? ¿Por qué? También que íbamos, Señor. La esperanza nos hizo renacer, en la esperanza ser guardados, herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible. Había amenes, había aleluyas, pero aquí hubo silencios. Y es ahí donde Dios, es donde más moldea el alma y donde más fortalece nuestro corazón. Y el versículo 7 nos dice: ¿para qué? Porque ya entendemos, ¿verdad? Que no es cuestión de preguntar: ¿por qué, Señor? ¿Por qué? La pregunta es: ¿para qué? Mire lo que dice el versículo 7: para que sometida a prueba vuestra fe. La fe se prueba. La esperanza estará allí. Necesita estar siempre con la fe, porque la fe va a ser probada. Y no va a ser probada de cualquier forma. La fe se prueba como el oro. ¿Y sabe cómo se prueba el oro? Con fuego. Estoy tan consciente de lo que esto pudiera despertarte en tu corazón. Mire, y por eso me siento tan responsable y con temor y temblor delante del Señor. Quiero recordarte esta palabra. Ese fuego, ese oro, dice, ese oro no es más valioso que tu fe. No hay ningún oro del mundo que pueda comprar un gramo de fe. Es la fe,
es tu fe la más importante, pero esa fe tendrá que ser probada. Sigue conmigo en el versículo 7. Se prueba con fuego. Esa prueba, esa fe se prueba con fuego para que sea hallada en alabanza, en gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. En alabanza, en gloria y honra. Por eso tiene tanto sentido este canto que compuso Dani Berrios décadas atrás y que tanto cantamos a veces porque suena tan bonito cuando dices: oh, alaba, simplemente alaba, en la tristeza alaba. Pero cuando estás en el horno, ahí es donde tiene sentido cantar. Ahí es donde debemos cantar y levantar nuestras manos. Ahí es cuando sientes que el fuego está consumiéndote, derritiéndote. Cuando ves venir a esa persona que te la hizo y no ves cómo te la paga. Cuando sientes la tentación de evadirlo, como te haces cochito así para no saludarlo. Ahí es donde las manos se levantan y dices: Señor, tú eres Dios, tú tienes todo en control y yo te alabo. Sea hallada en alabanza, en gloria, sea hallada en fidelidad cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Está conmigo, queridos? Le juro que estamos terminando, pero deme sus oídos un minuto más. Dice el versículo 10: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Ellos escudriñaban qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, dice, que estaba en ellos, el que les anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los profetas del Antiguo Testamento eran hombres apasionados por la verdad de Dios, pero ellos no vieron lo que tú y yo estamos viendo hoy. Pedro nos recuerda que ellos escribieron siendo inspirados por el Espíritu Santo, pero muchas veces no comprendían completamente el alcance de aquello que estaban escribiendo, de aquel anuncio que ellos dieron al pueblo. Isaías escribe acerca del siervo sufriente. David escribe las heridas del Mesías en el Salmo 22. Daniel anuncia el reino eterno. Miqueas señala y dice ahí: Belén Efrata, pequeña entre las aldeas, ahí nacerá el Salvador. Zacarías habla del rey humilde entrando sobre un pollino. Y ellos se preguntaban: ¿cómo ocurrirá esto? Ellos veían así como veladamente. ¿Cuándo ocurrirá? ¿Cómo ocurrirá? Siglos, siglos, siglos después. Pedro dice: el Espíritu de Cristo que estaba en ellos anunciaba también sus sufrimientos y las glorias que vendrían después. Porque toda la palabra, toda la escritura apuntaba y apunta hacia Cristo. Toda la verdad a la cual nos guía el Espíritu de verdad apunta a Cristo. Y entonces dice el versículo 12: a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por medio del Espíritu Santo. Por favor, no se distraiga. Por favor, este es el momento donde yo quisiera que el Espíritu Santo nos ayudara a cerrar esta verdad y plasmarla en nuestro corazón. A estos el Señor les mostró
que esa verdad revelada no sería desplegada, no sería mostrada del todo a ellos, sino para nosotros. Ellos sembraron y nosotros contemplamos esa cosecha. Ellos vieron el amanecer y nosotros vivimos como a la luz del día, a la luz del mediodía. Ellos abrazaron las promesas y nosotros conocemos y experimentamos a la persona que fue prometida, Cristo Jesús. Isaías nunca vio la cruz, a pesar de que él en el capítulo 53 describió al siervo sufriente. Jeremías nunca contempló la tumba vacía. Ezequiel nunca vio el Pentecostés, ni Joel tampoco. Daniel nunca escuchó el evangelio proclamado entre las naciones. Y nosotros sí. Nosotros tenemos información que rebosa sobre nosotros. Tenemos una revelación preciosa, fresca, disponible cada día. El Espíritu de verdad ha descubierto, ha derramado la verdad sobre nosotros. Mi abuela decía, pero estamos empachados de verdad. Hemos recibido tanta revelación, tanto entendimiento, que los mismos profetas, Pedro incluso dice, ni los ángeles, nosotros recibimos esta verdad y esta revelación. Y ahora sí te pido que te pongas de pie, pero no dejes de poner atención, porque esta pregunta me la hace primero a mí el Espíritu Santo. Y yo la comparto contigo. ¿Qué hacemos con toda esta verdad revelada? Toda esta verdad que costó sangre, queridos. Costó la vida de tantas preciosas personas. ¿Qué hacemos con la verdad por la cual murieron profetas, fueron perseguidos, aserrados, quemados en hogueras los primeros creyentes? ¿Qué hacemos con esta verdad? ¿La doblaremos y la colocaremos donde nadie la vea, donde no nos moleste? ¿O la subiremos donde todos pueden verla? Vivimos en la época del Espíritu Santo, es la era del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha sido enviado para guiarnos a toda verdad. Esta generación en la que vivimos no le interesa la verdad, pero a ti y a mí sí. No le importa. Pero a nuestros hijos debe importarles, porque la verdad ha sido revelada. La verdad no es una filosofía, no es una moda, ni siquiera es una doctrina. La verdad es una persona. Es la persona a la que te va a guiar el Espíritu Santo. Cristo es la verdad.